músculo, quién lo inerva, qué pasa con su lesión y cuál sería un antagonista. Entonces, primero, origen e inserción. Epicóndilo medial. En los profesores de una vez les digo, ellos no van a ser específicos que tú digas que el borde superior del epicóndilo medial. Ellos no te van a pedir que digas eso, te van a pedir que al menos digas de qué epicóndilo están haciendo. O si tiene un origen supracondilio como en una cresta. Pero tú puedes responder simplemente epicóndilo medial. En ese estilo de músculos no preguntan si tiene dos orígenes, porque... Te preguntan el principal. El principal, sí, porque te dicen origen, no orígenes, ¿sí? Y te preguntan el principal, que es donde está aplicando toda su fuerza. Ahorita vemos eso, que es lo que yo ya sé por qué me lo estás preguntando. Pero entonces tú dices epicóndilo medial. ¿Y su inserción dónde sería? Sería como en el tercio medio de la cara medial de... Cara lateral. Cara lateral. Lo enrolla así de esta manera. En el tercio medial de la cara lateral del radio. ¿Sí? En el tercio medial de la cara lateral del radio. Como se llega a la mitad, tú tienes que dividirlo en tres porciones. Una proximal, una distal y una medial. Entonces tú dices la cara medial o dices el tercio medial de la cara lateral del radio. Ahí sí toca ser un poquito específico porque no es un accidente, sino es parte de la diáfisis del radio. O puedes decir, yo he visto al profesor Ballesteros que vale, al menos el profesor Ballesteros, pero como es el profesor Vladimir, solo les digo el profesor Ballesteros, él suele valer que tú digas cara lateral de la diáfisis del radio. ¿Sí? Pero eso es el profesor Ballesteros. No sé quién en ese momento, quién va a revisar. Entonces, para estar seguro, ustedes dicen tercio medial de la cara lateral del radio. Tercio medial de la cara lateral del radio. ¿Queda claro? Segundo, ya saben quién lo inerva. Lo bueno de esta zona es que solo un músculo no es inervado por el mediano y otro tiene doble inervación. Entonces, casi todos están inervados por el mediano excepto uno. El flexor profundo de los dedos, ahorita que lo veremos, pero es inervado igualmente por el mediano. El único es el flexor lunar del carpo, que no es inervado por el mediano. Entonces, si a ti te dicen, todos los músculos del compartimiento anterior son inervados por el mediano, falso, porque solo uno no lo es. Y lo contrario, solo un músculo del compartimiento anterior es inervado por el lunar, falso, verdadero. Falso. Porque el profundo también es inervado por el lunar. ¿Sí? Ojo con esas preguntas en el teórico, ¿no? Eso es para el teórico. Acá obviamente esas preguntas no salen, pero en el teórico sí te salen así para tú decir cuál fue la correcta en los enunciados. Con base al tema del miembro superior y el área del antebrazo y los músculos que nacen en el epicóndilo medial, tal cosa, ¿sí? Que hacen sido las preguntas, ¿no? Ahorita empiezan a ver de ese tipo, como es muscular, van a ser de ese tipo. Donde descarte la mayoría de eso. Bueno, pero ya saben qué hace, valga la redundancia. Pronación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su agonista? El supinador. Agonista. El pronador cuadrado. Y todos convencidos que dieron supinador cuando dije agonista. Sí, deténganse un momento para ver qué dice allá. Si dice antagonista como el enemigo o si es agonista que es el amigo. Entonces el pronador cuadrado. Ahorita ya hablamos, pero esta es la principal función. Siempre hablas del agonismo como la principal función que tiene. Siempre. ¿Bien? Ya si te dicen di dos agonistas, pues yo no tengo más de un pronador, tiene que ser otra la función y tiene que ser lo otro que él hace, que es flexión accesoria del codo. Pero el bíceps no es un flexor accesorio, es un flexor principal. ¿Cuáles otros tienes como flexores accesorios del codo? Tienes el flexor ulnar del carpo, el flexor radial del carpo, el flexor superficial de los dedos. Nuevamente les repito, ¿cuál es la diferencia en la pregunta? Te preguntan de él y te dicen, di dos agonistas. No puede ser la relación de pronación porque me están preguntando dos y el pronador solo tengo, para decir que tengo dos, no puedo decir pronador porque solo hay uno. Tienes que hablar de la flexión de él. Entonces tú hablas, flexión accesoria, que es lo que hace él.
el bíceps ni el braquial hacen flexión accesoria, es flexión principal. ¿Quiénes hacen flexión accesoria? Todos los que nacen en el epicóndilo medial, que vas a tener el flexor radial del carpo, el flexor ulnar del carpo, el flexor superficial de los dedos, ¿y cuál otro? Falta uno que es inconstante. Ah, sí. ¿También se origina el epicóndilo medial? Sí, ¿No puede ser el palmar? El el palmar largo, sí. Por eso te decía, puede o no puede estar, por eso nombré solo los primeros. Esta mano ahorita lo tiene, esta sí no la tiene. Ahorita vemos eso. Pero entonces recuerden la diferencia en la pregunta, porque una cosa es si me preguntan uno, pronador, porque solo existe otra parte de él, pero no existen otros dos pronadores, ¿no? Para que te digan di dos agonistas, debe ser que no me refieren la pronación, sino la flexión. ¿Bien? ¿Listo? Después del pronador redondo, viene un músculo que en casi todos los cadáveres está dañado, en casi todo está dañado. La verdad creo que el único que lo conserva pegado es donde está Natalia, no, eso está dañado también. Los dos que nadie toca acá, los que están dañados, por eso hay unas cosas que se ven bien. Pero el siguiente es el flexor radial del carpo. Entonces, primero pronador, segundo, como está dañado, te pueden colocar es un tendón. En todos está dañado. Entonces te colocan un tendón. Y tú tienes que fijarte, bueno, ¿a qué parte está llegando? A la base del segundo metacarpiano. A la base del segundo Metacarpiano. metacarpiano. ¿Listo? Pero lo mueves aparte porque puede ser que sea un tendón del flexor superficial de los dedos y tú no te diste cuenta. Entonces tú lo mueves para ver que él no mueve los dedos, sino te mueve es el codo El codo. y la muñeca. Si yo sostengo el antebrazo, bueno, vamos a darle extendido porque está muy rígido, te va a flexionar también la muñeca. ¿Sí? Es que está muy rígido, pero mira, y no te mueve para nada los dedos. Entonces tiene que ser algo que tiene que ver con movimiento solo de muñeca y de codo. Este se origina en el epicóndilo medial. Yo no voy a ser específico con el lado, ¿sí? Pero ustedes verán en los libros que te dice que él está casi en lo que es el reborde más lateral del epicóndilo medial hacia la parte posterior. Y como tú decías, se te inserta en la base del segundo metacarpiano. Entonces, ¿qué funciones hace él? Hace tanto flexión de hombro, de codo y de muñeca. ¿Qué me ibas a decir? También hace reducción. Exacto, si actúa él solo, o sea, te dicen acción unilateral, de pronto, acción unilateral, solo él, no está actuando con el ulnar, sino él solito. Es que hay dos flexores, ulnar y radial. Si los dos actúan, te hace una flexión de un lado y el otro. Si él actúa solo y tú mantienes rígido el codo, que tú no te das cuenta, pero uno suele tenerlo rígido, tú vas a hacer con él esto. ¿No sería al revés? ABD, es el radial. Abducción, Claro, como hacen eso. sí, te lo tira así, Ah, por eso. te lo tira así. Pero eso lo haces cuando está flexionada la mano, porque cuando está flexionada la mano actúa él. Y tú puedes sentir esa tensión, mira, aquí está el tendón, este de acá. Y tú lo palpas y ves que no llega hasta los dedos y llegas al segundo metacarpiano. Ese tendón se ve cuando haces esto. Pero cuando estás en esta posición que es recta, que es la anatómica, son tanto el de este lado como el de este lado, tanto flexor como extensor que se está moviendo, solo que son los radiales, perdón, hacia este lado. Es que cuando tú estás en esta posición recta, son el extensor radial y el flexor radial los que te sacan la mano. Cuando estás solo extendido, solo es el extensor. Y cuando está flexionado la abducción, solo es el flexor. Pero cuando hacemos este movimiento es conjunto con el extensor y el flexor radial del carpo. Entonces ellos dos son sinergistas en esta posición. Por eso se abre más el ángulo cuando estás así y se cierra más cuando vas flexionando o cuando vas extendiendo, se vuelve más difícil porque solo uno de un lado o uno del otro lado está actuando. Pero lo que ustedes dicen es cierto, es un abductor. ¿Y quién le limita el movimiento a ese abductor? Hay algo que se lo limita, un proceso que te pueden señalar aquí. Te colocan en un cadáver y te señalan este punto acá porque se puede colocar un alfiler ahí y te dicen proceso a ese nivel.
proceso. Si es un proceso es algo del hueso, ¿cierto? Ajá. Y tendría que ser del Radial. Y es muy característico porque te lo puedes palpar hasta tú. Es del rayo, eso sí. ¿Cómo se llama el proceso que está ahí? Porque esos procesos limitan la ADD y la ABD. ¿Cómo se llama? Empieza por E. Eh, Casi lo dijiste, pues ya escuché la S. es. Estiloideo. Ah. Proceso estiloideo del rayo. Te colocan, una vez vi esa pregunta. Y aparte de ver eso, te colocaban proceso que está a ese nivel y músculo que se inserta ahí. El proceso era para preguntar cuál era el proceso. Y el músculo es el brachiorradial el que llega ahí. Sí, el El brachiorradial. brachiorradial. Un ejemplo de una pregunta que vi aquí en Anfiteatro de Medicina hace, antes de la pandemia. Ay, pero ¿qué tal si se les dio por...? Nunca se sabe. Además, no está Yo he visto difícil. que repiten ellos muchas las preguntas No que ya está me han difícil hecho. preguntar. Yo soy el único que no repite. Yo siempre, como tengo memoria selectiva, me recuerdo de esto. Profe, No me acuerdo de los rostros ni de los nombres de las personas, pero me acuerdo de todo lo que hago académicamente. uno de regalo. Sí. Conmigo nunca van a tener una pregunta igual. Nada más que no los hago, ¿no? Pero nunca ustedes les preguntan a los compañeros de semestre, pero nunca les preguntan a ustedes a los compañeros de sus semestres anteriores, oye, ¿ustedes qué les preguntaban en anfiteatro? Que los profesores a veces vuelven y repiten. O les repiten las del quiz y no se dan cuenta. Ah, sí es. No se dan cuenta ellos que la preguntaron. Pero sí nos... Un día que estoy aquí le digo, usted ya repitió esta y esta. Ay, no, profe. Por eso es mejor que no venga yo cuando están los previos. Para los jueces sí, para que no las... Bueno, pero ya saben, ahí estaría el proceso El proceso estiloideo estiloideo. que limita la abducción y es el proceso estiloideo del rayo. Que si te llegan a preguntar músculo que se inserta en el proceso señalado, El brachiorradial. el brachiorradial, que ahorita lo veremos. Solo ahí sapeándoles cómo es un tipo de pregunta. Bien, pero sigamos acá. ¿Cuál sería el siguiente músculo en el orden? Ya viste nuevamente, viste pronador. Vamos a señalar aquí el extensor, que es este. Profe, qué pena antes de continuar. Señora. Tenía una duda sobre el flexor radial del carpo. Era que, por ejemplo, el flexor final del carpo puede ser también un agonista, ¿cierto? Es un antagonista. Eso es por lo que él hace aducción. Hacia ADD y el otro hacia BD. Pero también tenía uno que dice que también hacía flexión. Pero por eso. Depende del movimiento. Ojo con eso, sí. Ojo con eso. Porque si te señalan a él y te dicen antagonista, tienes que decir en qué movimiento con él. ¿Sí? Ah, te señalaron allá el flexor radial y te dicen de un antagonista. Tú dices el flexor ulnar en la aducción y abducción. Y si te preguntan agonismo con ellos, tocas que digas en la flexión. Flexión de muñeca y flexión de codo. Es que cuando se flexiona la muñeca y el codo actúan agonistamente los dos. Pero cuando vas a abrir y cerrar hacia los lados, uno es el que tira para un lado y el otro es el que tira para el otro lado. Entonces, ¿a cómo se le llama eso? Pues yo te decía, cuando el movimiento es unilateral, actúa como un antagonista. Cuando el movimiento es bilateral en la flexión, están actuando los dos, te obliga a llevar la mano de esta manera. Pero eso es por el movimiento bilateral. Una pregunta sí sale más que todo para teoría, pero aquí sí tienen que hacer lo que yo les digo. Si ustedes le colocaron en este o en el otro y dices antagonista y vas a decir el otro, tienes que decir en qué movimiento. Y lo mismo si es agonismo, en qué movimiento. Ah, en la flexión, ¿sí? O en la ABD y en la ADD para el antagonismo. ¿Bien? Sí, porque ahí sí te toca especificar. Bueno, ¿listo bien? Ya sabemos que lo inerva, ya sabemos lo que hace. Se origina y se... Ah, ya vimos dónde se origina y se inserta, ¿no? Bien. Siguiente músculo en la línea. ¿Cuál es? Bueno, yo siempre menciono el que siempre va a estar. El flexor superficial de los dedos. Porque el palmar largo puede ser que lo veas o puede ser que no lo veas. Si tú estás buscando en orden, de pronto estás organizando y y piensas que lo tercero era el palmar largo y no era un palmar largo porque no lo tenía, era algún tendón del flexor superficial de los dedos. Por eso yo empiezo hablando desde él. ¿Qué les preguntan del flexor superficial de los dedos? La pregunta cascarera. Una vez vean acá.
El flexor superficial tiene algo que se llaman hojuelas o cintillas tendinosas. Han visto que se abre, ¿cierto? Alrededor, a los lados. Y te lo colocan ahí, tienes que ver qué es lo que primero atravesó. ¿Qué es lo primero que atravesó ahí? Coges las pinzas o coges tus dedos y miras eso. Y ves que te agarró fue las hojuelas tendinosas, que son las que se abren, y luego se cogió al profundo. Y como siempre te preguntan, es lo primero que atraviesa. Y puede ser la pregunta la siguiente. De la estructura señalada, diga quién lo inerva. 1. Y tú dijiste profundo. Y te queda mal solo cuando dices mediano, porque tienes que decir mediano y diagonal. Un ejemplo. Te dicen función. Y tú dices flexión interfalángica distal. Y no porque hace es proximal. ¿Bien? Entonces tienes que fijarte de entrada que el que veas con hojuelas tendinosas, que es esto que ves acá, que voy a abrirlas y la pasan a ver ustedes. Ahí está, que paren, chicos, porque este lado no las tiene y los otros cadáveres sí las tienen. Las hojuelas tendinosas se abren para generarle estabilidad a ese músculo, ya que viene central, pero necesita ser el que da la estabilidad, porque si no el dedo cuando tú flexionas se giraría. Entonces al llegar así le da estabilidad a la flexión. Y el otro sí continúa porque ya está haciendo la estabilidad del dedo, lo que es el flexor superficial de los dedos. Entonces a lo que yo voy es primero, se origina también en el epicóndilo medial, ya en el borde inferior de él. Y se va a insertar entre la cabeza de la falange proximal y la base de la falange intermedia. O sea, coge la falange que está más cercana y la de la mitad. Y coge su cabeza y su base. ¿Para qué? Para hacer flexión. Esta flexión acá. Flexión interfalángica proximal. Porque la otra es la distal, ¿no? ¿Sí? Miren esto. Esto lo que haría es, esta es la articulación interfalángica proximal. La otra es la distal. Pero él te va a flexionar es este lado, no más. ¿Listo? ¿Sí? ¿Solo esa articulación te mueve? ¿No mueve esta también? Eso iba a preguntarle. Sí, también la mueve. Como va en el transcurso, en la dirección, tanto el superficial como el profundo la van a mover también. Entonces él también te mueve la articulación. ¿Cómo se llama esta de acá? Metacarpofalángica. Metacarpofalángica. Entonces te mueve metacarpofalángica, interfalángica, proximal. Y medial. Listo. Tercera articulación que te mueve, la muñeca, eso es más que obvio. Y cuarta, El codo. el codo. Es para que vean los 4 puntos que está haciendo flexión. Y todas esas flexiones que está haciendo son accesorias, ¿oyeron? Todas son accesorias. La única principal, es la primera que hubo. La primera, que es la interfalángica proximal. La metacarpofalángica, la de la muñeca y la del codo son accesorias. ¿Bien? Listo. Algo les iba a decir adicionalmente. Antagonista. Pues los flexores. Si lo hablas en relación a la extensión, tú puedes mencionar el extensor común de los dedos. Ah, sí, los extensores. ¿Sí? Sí. Tanto para la extensión del codo accesoria que él hace, como para la extensión que hace a nivel de los dedos. ¿Sí? Pero cuando hablas solo de los dedos, solo mencionarías es al profundo. ¿Por qué el profundo? Porque el profundo no coge el epicóndilo, solo mueve la muñeca y los dedos. ¿Sí entienden eso o no? Sí, voy a explicarle esa parte porque creo que no me entendían. Lo que sucede es que el superficial sí viene del epicóndilo y llega hasta los dedos, igual que el extensor que tienes acá, ¿sí? Y tienes que referenciar es solo ese con él, porque él hace movimientos tanto en el codo, muñeca y dedos de manera de flexión. En cambio, en el dorso también lo hace de esa manera el extensor de los dedos. Pero no tienes un antagonista para el profundo como tal, porque él te flexiona es muñeca y dedos, no codo. Entonces, para comparar el flexor superficial de los dedos, el único que tienes
es el extensor de los dedos. Y no hay otro que te pueda comparar el profundo de los dedos, no hay otro. Que no tendría extensión de la distal. Sí. Por eso. Pero cuando dices que extensión distal, tienes que decir eso. Extensión de la articulación interfalángica distal, accesoria de los otros hasta la muñeca, sí puedes meter al extensor de los dedos porque de todos modos te extiende esa zona. O sea, de manera comparativa, el extensor de los dedos se puede comparar más con el superficial. Pero en relación a los segmentos específicos que se mueven, la única forma de comparar es también diciendo del extensor cuáles segmentos va a mover. La sección interfalángica distal para su extensión y accesoria solo hasta la muñeca. No puedes mencionar la accesoria del codo. Con eso es un poquito complicado porque, como les digo,